En 2020 salió un juego que parecía imposible que fallara. Los Vengadores, acción, poderes, historia, todo apuntaba a un éxito seguro, pero cuando llegó se cayó por completo. Hoy vamos a ver por qué Marvel Avengers terminó siendo uno de los mayores fracasos modernos, y lo que pasó aquí fue incluso peor de lo que recuerdas. Antes de ver en qué falló Marvel Avengers, hay que empezar por lo que hizo bien, porque este juego arranca tan fuerte que te engaña. En 2020, Marvel seguía siendo una marca enorme, venía del éxito de The Endgame, y aunque ese año hubo menos estrenos por la pandemia, los Vengadores seguían siendo súper conocidos. Da igual quién fueras, si veías Marvel, mirabas. Cuando se anunció un juego tan grande con su historia, sus héroes, los poderes y un estudio fuerte detrás, las expectativas subieron muchísimo. Y la verdad es que el juego empieza muy bien. Nada más arrancar, llegas al día A, una feria llena de fans, y cuando llega el ataque al puente, el juego se vuelve espectacular. Explosiones, coches volando, enemigos cayendo del cielo, la cámara moviéndose como en una película. En pocos minutos ya has controlado a Thor, Iron Man, Hulk, a la Viuda Negra. En esos momentos el juego parece un triple A enorme. Se ve bien, suena bien y se siente grande. Es justo lo que un fan de Marvel quiere ver y piensas, si todo el juego es así, esto va a ser la hostia. Pero ahí está el problema. Esa intro no representa al resto del juego. Es una misión especial muy cuidada, que no vuelva a repetirse después, porque en cuanto termina el puente, empieza el juego real, y el cambio se nota muy rápido. Cuando termina la intro del puente, ves cómo es el juego de verdad, y aquí es donde empieza el gran problema. Todo se repite muy rápido. El juego intenta distraerte con cinemáticas y diálogos, pero cuando llevas un rato jugando, te das cuenta de que todas las misiones son casi iguales. La siguiente misión es exactamente lo mismo. Esto se nota desde el principio. Te enfrentas a robots iguales, soldados copiados, versiones más grandes del mismo enemigo y enemigos que solo cambian de color. Da igual si juegas con Hulk, Iron Man o la Viuda Negra, siempre luchas contra lo mismo, y como los enemigos son tan parecidos, los combates también parecen iguales. Golpeas, esquivas, vuelves a golpear, pero nada cambia. No hay variedad, no hay nuevas ideas, no hay sorpresa. Los escenarios se sienten como plantillas, bases que son casi idénticas, salas que siempre tienen el mismo diseño. No sientes que viajas por el mundo, sientes que estás en la misma base gigante una y otra vez. Y para un juego de superhéroes, esto mata totalmente el sentido de la aventura. Ese es el fallo más duro. No necesitas jugar 10 horas para ver el problema. Muchos jugadores lo notaron en la primera hora. El contraste con la intro es tan grande que parece que el juego cambia de calidad de un momento a otro. Y mucha gente pensó lo mismo. Acabo de empezar y ya estoy haciendo lo mismo otra vez. Esto es mortal para un juego servicio. Si el jugador se aburre al principio, no llega al final. Y si no llega al final, no entra al endgame. Y sin endgame, un juego así se muere. Pero si la repetición te parecía grave, lo que viene ahora es peor. El sistema de loot no solo no ayuda, lo rompe aún más. El loot es todo lo que recoges para mejorar tu personaje. Piezas, estadísticas, mejoras, lo típico en juegos online. Pero aquí está el fallo. Marvel Avengers tiene loot, pero no sabe usarlo, y eso rompe gran parte de la experiencia. El sistema falla en tres cosas muy claras. Fallo 1. El equipamiento no cambia tu aspecto. Esta es una de las críticas más fuertes del juego. Consigues piezas nuevas, mejoras y objetos épicos, pero tu personaje se sigue viendo igual. Da igual que te encuentres. Thor se ve igual, Hulk se ve igual, todo se ve igual. En un juego de superhéroes eso duele. Si consigues algo poderoso, quieres sentirlo. Pero aquí solo suben los números, no el estilo. Y eso hace que el loot pierda la gracia muy rápido. Fallo 2. Te llenan de objetos que casi no aportan nada. El juego te da cosas sin parar, pero ninguna se siente importante. Las equipas, las tiras o las cambias y no pasa nada. Fallo 3. El loop tapa lo que de verdad importa. Aquí está el golpe más fuerte que deja este sistema. El juego quiere que te fijes en los números, en los stats, en los iconos, en las barras, y todo esto tapa la jugabilidad real. Parece que el juego quiere ser un RPG profundo, pero no tiene profundidad real, y eso frustra a cualquiera. Combinado con misiones repetidas, este sistema hace que el juego pierda variedad aún más rápido. Pero el loot no fue el único problema. Aunque ignores todo esto, hay algo imposible de esconder. El juego iba mal, muy mal.
Aunque ignoraras la repetición y aunque pasaras por alto el loot caótico, había algo que era imposible de esconder. El juego iba fatal. Y cuando un juego de acción va mal, todo lo demás se cae. Ese fue uno de los problemas más comentados. En combates grandes, cuando había explosiones o muchos enemigos, los FPS bajaban muchísimo. Si estás usando poderes enormes con Hulk o Iron Man y la pantalla se congela cada 2 segundos, la emoción desaparece. Otro fallo muy real era que entrabas en zonas y veías suelos borrosos, paredes sin textura, sombras que aparecían tardes, y para un juego con misiones cortas es un problema enorme. Marvel Avengers tenía problemas muy serios en lo más básico: rendimiento flojo, bajones de FPS, texturas tardías, cargas eternas, bugs constantes, fallos en misiones, y en un juego de acción, si no es fluido, está condenado desde el principio. Pero aunque el rendimiento fuera malo, había algo que no se podía arreglar con parches: el juego estaba vacío. No tenía contenido para durar, y para un juego servicio eso es mortal. La historia principal dura unas 6-7 horas, y no es mala. Kamala Khan funciona bien como protagonista, y algunas escenas están cuidadas, pero cuando la terminas piensas, ¿ya? No es que solo sea corta, es que no hay un gran contenido después. No hay algo que te haga quedarte. El endgame prácticamente no existe. Cuando acaba la historia, el juego te manda al endgame. Pero el endgame debería de tener misiones nuevas, retos fuertes, jefes especiales, recompensas interesantes, motivos para repetir misiones. Pero Marvel Avengers no tenía nada de eso. Literalmente no tenía nada. Lo único que podías hacer era repetir las mismas misiones en los mismos mapas contra los mismos enemigos. Muchísimos jugadores terminaron la historia el primer día y al segundo día no había nada que hacer. Otro problema importante: las actualizaciones tardaban muchísimo. Los nuevos héroes tardaron meses, las nuevas misiones y las nuevas zonas igual, y cuando llegaban eran muy pequeñas. El juego necesitaba contenido constante, pero no lo tuvo. Llegaba tan lento que, cuando aparecía algo nuevo, la mayoría de jugadores ya se había ido. Y como si todos los problemas anteriores no fueran suficientes, hay algo que terminó de romper la confianza de los jugadores: la tienda. Marvel Avengers tenía falta de contenido, misiones repetidas y un endgame casi inexistente, pero aún así la tienda estaba llena desde el primer día. Eso dio una sensación muy clara: el juego no está pensado para divertir, está pensado para vender. Las skins era lo más llamativo del juego. Algunas estaban muy bien hechas, pero había un problema grande: muchas eran caras. Muchas no se desbloqueaban jugando y la mayoría estaban pensadas para comprar directamente. Cuando un juego no tiene contenido, pero la tienda sí, el mensaje está claro. Cada actualización grande traía sobre todo cosméticos nuevos, pero no traía misiones, ni zonas, ni jefes nuevos. Era como si el equipo dedicara más tiempo a crear cosas para vender que a arreglar problemas reales o añadir contenido de verdad. Y eso se notó muchísimo. Muchos juegos tienen microtransacciones, pero lo que enfadó a la gente fue esto: el juego estaba vacío, pero la tienda estaba llena. Y con todos estos problemas juntos, ya puedes imaginarte lo que pasó. Cuando juntas todos los fallos, la historia de Marvel Avengers queda muy clara. Este juego no murió por un único error, murió por una cadena completa de problemas. Falló porque intentó ser un juego servicio, sin tener las bases de un juego servicio. Crystal Dynamics añadió héroes, parches y eventos, pero ya era tarde. Marvel Avengers no fue una mala idea, fue una mala ejecución. Marvel tenía oro en las manos, pero no supo usarlo, y lo que pudo ser un juego legendario acabó siendo una advertencia para toda la industria. ¿Qué crees tú que mató de verdad a Marvel Avengers?